Bienvenidos a la materia Matemática 2. Clase 2, derivada. Los objetivos de la clase 2 son los siguientes. Conocer lo que es la derivada de una función en un punto, definición de derivada, reglas de derivación, derivación de operaciones de funciones y estudios de funciones a partir del cálculo de derivadas. Como introducción a la clase les proponemos ver el siguiente video. Aunque se pueda caminar fácilmente por ellas, las matemáticas tienen sus picos y valles, y nadie sabe quién fue el primero que preguntó cuál era la mejor manera para ir de acá para allá. La respuesta en términos algebraicos fue dada por un matemático francés llamado Fermat. En 1629 se le ocurrió la idea de hallar la recta tangente en un punto arbitrario de una curva. En 1638, Fermat compartió su descubrimiento con su compatriota René Descartes, que tenía su propio método para hallar tangentes a curvas algebraicas. Muchas de estas ideas matemáticas, sobre todo las de Fermat, fueron desarrolladas posteriormente por Wilhelm Leibniz e Isaac Newton, según un método general y sistemático de análisis matemático: el cálculo diferencial. Dejando la historia de lado, al menos por el momento, quedan algunas preguntas oportunas. Por ejemplo, en una curva que cambie suavemente, hay una pendiente que cambia constantemente. ¿Cómo se puede calcular, en el lenguaje de hoy, la pendiente en un punto dado? Para determinar la pendiente en un punto particular, por ejemplo aquí, simplemente se toma otro punto de la cuesta, no importa dónde. Después se traza una línea recta que se llama cuerda, que una esos dos puntos. Y la pendiente depende de la posición del segundo punto. Si el primer punto y el segundo están próximos, la cuerda es una aproximación bastante acertada del recorrido de la bici. Movamos el segundo punto hacia el primero. La pendiente es un número. Al tender un punto hacia el otro, esos números tienden hacia un cierto valor que se denomina pendiente de la cuesta en ese punto. La recta que pasa por ese punto con esa pendiente se llama recta tangente, y es la recta hacia la que tienden las cuerdas al tender un punto hacia el otro. La pendiente de la cuesta es la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Qué es la derivada en un punto? Por definición, la derivada es la recta tangente de una función en un punto determinado. ¿Qué significa esto? Grafiquemos la circunferencia y por ella el movimiento de un punto. Como está en el gráfico, ese punto se detiene en un lugar determinado dentro del primer cuadrante formado por un eje horizontal, el adyacente, y un eje vertical denominado ordenadas. Ese punto señalado en el gráfico se puede unir con la hipotenusa, que es desde el origen hasta ese punto. Se puede unir ese punto en forma paralela al eje de las ordenadas, lo cual formamos un lado opuesto, y el lado adyacente, que sería la intersección de ese punto sobre el eje de las abscisas. Entonces vemos que se forma un triángulo rectángulo cuyo ángulo alfa es el tomado entre el valor de la hipotenusa y el lado adyacente de ese triángulo. ¿Cuál sería la recta tangente en ese punto? Es la recta que pasa por ese punto y que forma 90 grados respecto a la hipotenusa. O sea que esa recta tangente es perpendicular a la hipotenusa. ¿Cómo calculo la tangente del ángulo alfa? Por trigonometría,
la tangente del ángulo alfa la calculo haciendo el cociente del valor del lado opuesto de ese triángulo contra el lado adyacente. Y esa tangente, ese valor de tangente, va a ser el mismo valor de la pendiente que tenga esa recta que pasa por el punto en cuestión. Esa pendiente que estamos calculando es lo que denominamos la derivada de la función en ese punto. ¿Por qué decimos esto? Repasemos lo que es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta genérica es igual a m por x más b. Sabiendo que b es la ordenada al origen y m es lo que representa la pendiente de esa recta. O sea, cuán inclinada está respecto a un eje horizontal, el de abscisas. Si nosotros despejamos m de la ecuación de la recta, obtenemos que son los valores que toma la recta en cada posición sobre su altura dividido sobre su distancia, lo cual está separada del eje de las abscisas. Si decimos que la derivada es el cálculo de la tangente de una recta en un determinado punto de esa función, esta pendiente que calculamos antes, denominada m, que es la pendiente de la recta, termina siendo entonces el cálculo de la derivada. En definitiva, la derivada es igual a m. Les propongo ver dos videos que muestran qué es la derivada en un determinado punto. Veamos en este video cómo es el cálculo de la derivada. ¿Qué significa el concepto de derivada? Aquí tenemos la representación de una función denominada f de x, color negro. También determinamos dos puntos. El P0, cuya coordenada es x0 y 0, y el P1, cuya coordenada es x1 e y1. Ambos están unidos por la recta secante. Esa recta secante tiene una determinada pendiente, la que podemos calcular con la tangente del ángulo que forma esa secante con el eje de las abscisas. También observamos en el video que el punto P1 se mueve a lo largo de la función y se mueve acercándose al punto P0. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que las coordenadas x1 e y1 se van acercando a las coordenadas x0 e y0, el valor de la recta secante también va a ir cambiando. De tal forma va cambiando que modifica a su ángulo alfa respecto al eje de las abscisas y por supuesto a la tangente de ese ángulo alfa. Hasta el punto tal que ambos puntos, P0 y P1, se encuentran coincidiendo. Y en esa coincidencia, la recta secante que estaba en color rojo se acerca tanto a la recta tangente en color naranja que terminan siendo iguales. En ese punto de igualdad, cuando el P0 es igual al P1, ambos puntos tienen las mismas coordenadas, x0 e y0, obtenemos una recta secante que es igual entonces a la recta tangente, siendo la recta tangente la derivada, cuyo cálculo termina siendo la tangente en ese punto. En el video que ustedes están viendo ahora, tenemos la representación gráfica de una función cúbica, expresión de la función que encuentran sobre el lado izquierdo de la pantalla, en color azul, denominada f de x. Sobre esta f de x hemos determinado varios puntos, denominados A, B, C, D, E, F, G y H. El objetivo es poder determinar el valor de la recta tangente en cada uno de esos puntos. Sabemos entonces
que el valor de la recta tangente termina siendo la derivada de esa función en esos puntos. Es interesante ver cómo en la medida que nos vamos moviendo en cada uno de esos puntos, la recta tangente va cambiando, o sea, la derivada va cambiando. A partir de conocer las coordenadas de esos puntos, podemos calcular entonces cuál es la derivada en ese punto. ¿Cómo calcular la derivada de una función? Si la derivada es la pendiente de la recta tangente en un determinado punto, yo podría calcular la derivada en ese determinado punto o calcular la derivada en cualquier otro punto de la función. Para ello, haciendo el cálculo analítico, podemos encontrar que existen derivadas genéricas de acuerdo a la función que nosotros tengamos. En la tabla siguiente estamos viendo las distintas derivadas para distintas funciones. Tenemos allí, si la función es una constante, que vale k, como número real cualquiera, la derivada va a valer 0. ¿Por qué es esto? Porque para cualquier cambio que se produzca en valores de x de las abscisas, el valor de la función siempre va a ser k. Con lo cual, la pendiente de esa recta va a ser 0. ¿Por qué? Porque es una recta horizontal. No tiene pendiente. Si no tiene pendiente y la pendiente es 0, la derivada es 0. Si la función vale x, acuérdense de esto, es una función que varía proporcionalmente en la medida que varía x. Su representación gráfica es una recta, cuyo ángulo que forma respecto a las abscisas es de 45 grados. Si es de 45 grados, la tangente de esa recta o la pendiente de esa recta va a ser 1. Con lo cual, cada vez que encontremos la función f igual a x, su derivada es 1. Seguidamente la tabla nos muestra distintas funciones y sus derivadas. Logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x, logaritmo de x en base a, la derivada es 1 dividido x por el logaritmo natural de a. La función x elevada a la k, siendo k una constante, termina siendo k por x a la k menos 1. Fíjense esto que notable. Es la derivada de una función cualquiera, x elevado a un exponente, k, el mismo exponente, por la misma función, o sea x, pero elevado ahora a un exponente restado en 1. Y después vemos la función a la x y su derivada, la función a la x y su derivada, la función seno de x cuya derivada es coseno de x, la función coseno de x cuya derivada es seno de x,
En definitiva, cualquier función que tengamos genérica también tiene su representación en derivadas. Y si queremos averiguar la derivada en un determinado punto, deberemos reemplazar en la derivada el punto en cuestión para saber el valor que tiene la pendiente en ese punto específico. Veamos algunos ejemplos. Consideremos la función f de x igual a x al cuadrado. Queremos calcular la derivada de esta función en un punto determinado, a igual a 5. Para resolver la derivada de la función, esto es, la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto a igual a 5, utilizamos la regla de derivación correspondiente. Si utilizamos la regla de derivación, es aquella del tipo x a la k. ¿Por qué? Porque la función que nosotros tenemos es x al cuadrado, donde k vale 2. Por lo tanto, la derivada va a ser la k, o sea la constante, en este caso el exponente 2, multiplicada por la función elevado a un exponente que es 2 menos 1. Con lo cual nos queda que la derivada de f de x, siendo x al cuadrado, termina siendo 2x. Si ahora queremos averiguar, esto es, la pendiente en a igual a 5, lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de a en la función derivada. Reemplazamos entonces el 5 en x y nos queda 2 por 5 igual a 10. Esto quiere decir que la derivada de la función x al cuadrado en a igual a 5 vale 10. Y es lo mismo decir que la pendiente de la recta tangente de la función en el punto a igual a 5 vale 10. Si quisiéramos hacer operaciones con funciones derivables, también podemos hacer uso de una tabla, porque esto es genérico. Y en la misma lo que estamos viendo es, para cada operación de funciones, tenemos su derivada. ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada de una suma, f más g derivable en un punto a, termina siendo la de la suma de las derivadas en el punto a. También podemos calcular la derivada de un producto. Si multiplicamos f por g y queremos obtener la derivada de f por g en el punto a, también podemos calcularlo. Lo mismo sucede con la derivada de un cociente y lo mismo sucede con la derivada de una función compuesta. Veamos un ejemplo de esto que dijimos. Vamos al caso de calcular la derivada de la suma de las siguientes funciones. La primera función f de x igual a 2x al cubo y la función g de x igual a x. Si utilizamos la regla que vimos anteriormente, la derivada de la suma, o sea la derivada de f más g, termina siendo la derivada de f más la derivada de g. Lo único que necesito es calcular la derivada de cada una de las funciones, reemplazarlo en la fórmula y voy a obtener la derivada de la suma de las dos funciones. Entonces, reemplacemos. F más g, derivada, termina siendo 2x al cubo más x. Pero esto es igual a decir que es la derivada de f más la derivada de g. Derivamos f. Para eso utilizamos la tabla de derivación vista anteriormente. Esto va a terminar dando 3, que sería el exponente, por 2 a la x, 3 menos 1. Más 1. ¿Por qué 1? Porque la función g es x y su derivada es 1. Si hago ahora el cálculo algebraico, termino obteniendo que la derivada de la suma de las dos funciones resulta ser una función cuadrática, g de x al cuadrado más 1. Esta herramienta nos permite poder calcular la derivada, nuevamente digamos que es la tangente o pendiente en cualquier punto, pero ahora de la suma de las funciones. Entonces, si quisiéramos hacerlo en a igual a 5, tenemos que vale 151. ¿Por qué? Porque reemplazamos 5 en la nueva función anterior, que es 6x al cuadrado más 1. A través de las derivadas podemos analizar el crecimiento y decrecimiento de una función. Esto es, si tenemos una función f de x que comprobamos que es derivable en un punto, x igual a 0a
decimos que si la derivada de esa función en ese punto es mayor a 0, la función es creciente en el punto A. Si la derivada de esa función en el punto A es menor que 0, decimos que la función es decreciente en ese punto A. Veamos en el gráfico siguiente. Aquí tenemos que entre menos 2 y 0, la función es decreciente, y entre 0 y 2, la función es creciente. Siendo la función y igual a x al cuadrado, su derivada va a ser 2x. Esto quiere decir que entre menos 2 y 0, la derivada termina siendo negativa, con lo cual concuerda sobre el axioma que es decreciente. Si vemos la función derivada entre 0 y 2, esto es, analizamos 2x, vemos que la función es creciente, con lo cual nos está diciendo que la derivada es positiva. También podemos usar la derivada para averiguar los máximos y mínimos de una función. Esto es otra vez, si nosotros analizamos a la función f de x en todo un entorno y vemos que es derivable en cualquier punto, entonces decimos que para que esa función tenga un máximo o un mínimo en un determinado punto, la derivada tiene que ser 0. ¿Por qué? Recordemos, la derivada es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Y si es 0, significa que hay un máximo o un mínimo. Pero hasta ahora no sabemos si es un máximo o un mínimo. Sabemos que la recta se hace 0. Para poder calcular el máximo y el mínimo de esa función, debería cumplirse. Primero, que la función sea derivable en el punto que queremos calcular. Segundo, que la derivada en ese punto que queremos calcular sea igual a 0. Entonces, para que haya un máximo o un mínimo, debe suceder lo siguiente. Si yo derivo por segunda vez la función en ese punto y resulta ser mayor a 0, quiere decir que en ese punto A existe un mínimo. Si por el contrario, al derivar por segunda vez la función en ese punto A y me da valor menor que 0, me está diciendo que en ese punto existe un máximo. Veamos un ejemplo. Un fondo de inversión genera una rentabilidad que depende de la cantidad de dinero invertida, según la siguiente fórmula. Rentabilidad depende de x, es menos 0,002 por x al cuadrado más 0,8 por x menos 5, donde r de x es la rentabilidad, generada cuando se invierte una cantidad determinada de dinero, siendo x el dinero. Determinar entonces cuánto es la rentabilidad teniendo en cuenta que disponemos de 500 pesos. Determinar cuándo aumenta y cuándo disminuye la rentabilidad, cuánto dinero debemos invertir para obtener la máxima rentabilidad posible y cuál será el valor de dicha rentabilidad. Vamos a hacer el gráfico entonces. Vemos que el gráfico de esta función cuadrática termina siendo una parábola, como se muestra a la izquierda. Calculemos primero el punto A, que nos pide cuánto aumenta y cuándo disminuye la rentabilidad. Para eso vamos a usar la derivada primera de la función, que nos va a estar diciendo en qué rango crece y en qué rango decrece la función en función de la cantidad de dinero que estoy invirtiendo. Si sabemos que la función de rentabilidad de Rx está definida como una función cuadrática y calculamos la derivada de la rentabilidad, obtenemos una nueva función, que es menos 0,004x más 0,8. Si ahora igualamos la función derivada que calculamos anteriormente a 0, estaríamos buscando todos aquellos valores de inversión que hacen a la función rentabilidad máxima o mínima. Al igualar a 0, podemos despejar el valor de x y encontramos que x vale 200. Lo que nos queda determinar es si este 200 es un máximo o un mínimo.
de rentabilidad. Sí sabemos que 200 es la cantidad de dinero que hace que la rentabilidad sea máxima o mínima. Para eso estudiamos el signo de la derivada, a derecha o a izquierda de los valores de x igual a 200. ¿Por qué de x igual a 200? Porque justamente en x igual a 200 la derivada es 0. Veamos esto como es. Ejemplo, si tomamos un punto determinado de inversión de dinero igual a 100 y lo reemplazamos en la función derivada, nos va a estar dando que R' en 100 es positivo, mayor a 0. Esto quiere decir, hemos tomado un valor a la izquierda de x igual a 200. Si tomamos un valor a la derecha de x igual a 200, como por ejemplo 300, y lo reemplazamos en la derivada de la función rentabilidad, encontramos que esta es negativa. Entonces, decimos que la derivada es positiva en el intervalo 0-200, con lo cual la rentabilidad es creciente en ese intervalo. Y encontramos que la derivada es negativa en el intervalo 200-500, con lo cual la rentabilidad es decreciente en ese intervalo, ya que la derivada es negativa. Lo que nos está diciendo, por lo tanto, es que al invertir 200 pesos, la rentabilidad va a ser máxima. Si queremos calcular ahora el punto B, ¿cuál es la máxima inversión que necesitamos hacer para obtener la máxima rentabilidad? La respuesta está muy clara. X tiene que ser 200. Y la máxima rentabilidad va a estar calculada reemplazando 200 en la función rentabilidad. Esto quiere decir que nos va a dar 75 pesos cuando yo invierto 200.